Buenas tardes, profesor Edwin y compañeros. Me dispongo a hacer el formulario. La primera pregunta dice, explique los postulados de Chomsky y la problemática documental contemporánea. Chomsky es un destacado lingüista, filósofo y activista político. Un activista político es una persona que lucha con el cambio, por un cambio en la sociedad y crea una conciencia sobre cuestiones sociales, protege los derechos humanos o temas de justicia medioambiental, pero es más conocido por sus contribuciones a la lingüística, sobre todo por la universalidad de la gramática generativa, el lenguaje como creatividad y la crítica al conductismo. Pero entonces, como el profe nos pide la problemática documental, él se enfoca en eso, hablando del acceso a la información, el poder de los medios de comunicación y la vigilancia gubernamental. Su crítica se centra en la concentración de la propiedad de medios de comunicación. Quiere decir que está muy centrada o muy enfocada en una corriente, entonces eso no es sano, porque las personas necesitan ante todo más credibilidad y ser más informadas de la realidad que pasa. Pero si la comunicación está centrada en una corriente, pues no es sano por ningún lado. Eso lo vemos en Colombia en el día a día. Entonces, ¿qué pasa si eso ocurre? Cuando la comunicación está muy hacia un lado, hay la persecución de los líderes sociales. Esas persecuciones llevan a la autocensura, al silenciamiento de las voces críticas, afectando tanto la libertad de expresión como la capacidad de las personas para participar en la vida pública. También, si esa comunicación es así, tan puntual para una corriente, se ve la legislación restrictiva. Algunas leyes en Colombia pueden ser interpretadas o utilizadas de manera que restringan la libertad de expresión y la privacidad. Por ejemplo, la disposición ambigua sobre la difamación o la injuria pueden llevar a la autocensura por temor a represalias legales. También la vigilancia digital y los ciberataques. La vigilancia digital por parte del gobierno o actores no estatales pueden comprometer la privacidad de las comunicaciones en línea. También está la estigmatización y discriminación cuando hay grupos sociales que son que están muy en peligro, porque los atacan, porque los discriminan, como los indígenas, los afro, la comunidad LGBTIQ+, entre otros. Eso puede limitar la capacidad de expresarse libremente y participar en la vida política. Cuando ciertos grupos son marginados o silenciados, se reduce la diversidad de voces en el debate público y sofoca la democracia. Socava la democracia, perdón. El segundo dice, efectúa una línea de tiempo sobre los hitos más importantes de la legislación documental, tanto nacional como internacional. Desde comienzos de la República en Colombia se iniciaron se oye hablar de archivista, por ejemplo, desde el 5 de marzo del año 1826 ya se veía hablar ahí sobre los principios de procedencia institucional. Se empezaba la organización de los legados, que se debía respetar las diferencias habían 4 entidades administrativas en ese entonces ya el principio de procedencia institucional, que quiere decir que una entidad o sus divisiones no pueden mezclar documentos entre sí, tienen que estar todos separados. Ya en 1826 ya se hablaba de ese tema. Luego saltamos a 1888, donde se estableció la obligación de los archivos de las municipalidades. En 1924 la creación del Archivo General de la Nación. En 1934 la Ley 47, que esta ley regula la organización y el funcionamiento del Archivo General de la Nación, dándole competencias específicas en materia archivística. Ya más reciente, en 1968, la creación del Consejo Nacional de Archivos. En 1984, la ratificación de la Convención de UNESCO, que de eso ya es internacional, sobre la protección del patrimonio cultural subacuático. En 1997, la Ley 594, la Ley General de Archivos. Esta ley establece el marco normativo para la gestión de documentos en Colombia, relegando aspectos como la protección, organización, conservación y acceso a documentos.
En el año 2009, la ley 1382, la ley regula el acceso a la información pública en Colombia, estableciendo los procedimientos y requisitos para solicitar y obtener información de carácter público. Ya en el 2012 aparece la ley, la 1581, que es del 2012, que es la de protección de datos personales, que dicta los deberes y los los derechos y los deberes de los usuarios y de las entidades que mantienen información personal. Y ya en el 2019, la ley 2056, que es la ley que establece las medidas de protección de patrimonio documental en Colombia. Estos hitos reflejan la evolución de la legislación documental en Colombia. Claro que hay muchísimos, pero pues yo cogí algunos hitos, pero pues esos son muchísimas las leyes que hablan de la evolución de la legislación documental en Colombia. El tercer punto nos dice: expliquen el concepto de Estado, sus elementos, sus características, sus fines esenciales, su nivel y su estructura. Entonces, el concepto de Estado colombiano se refiere a la entidad política y territorialmente delimitada que ejerce autoridad sobre una población y un determinado territorio, como en Colombia, está un territorio ya determinado. Los elementos del Estado son, por ejemplo, la población, el territorio y el gobierno. La población, pues que somos nosotros, somos los habitantes que residimos en este país. El territorio comprende el espacio geográfico delimitado por las fronteras. Y el gobierno es la representación de autoridad que ejerce el poder ejecutivo, legislativo y judicial, las tres ramas que tenemos en nuestro país. Él pide también las características del Estado. Es la soberanía, y que la soberanía es la capacidad de ejercer la autoridad sobre nuestro territorio, sobre nosotros, sin la intermediación de entes externos. La legalidad, que es la acción del Estado que está sujeta al marco legal establecido por la Constitución y las leyes, y la organización es la estructura jerárquica y funcional del Estado, sus órganos y sus entidades. Él pide los fines del Estado, que son garantizar la convivencia pacífica, el orden social, promover el bienestar general y el desarrollo económico, social, cultural, garantizar la efectividad de los derechos y deberes de los ciudadanos. Todo lo bonito son los fines del Estado: defender la independencia nacional y asegurar la integración, la integridad del Estado. También nos pide los niveles del Estado. El Estado colombiano es un Estado unitario, que significa que el poder político está centralizado en el único nivel legal que tenemos en este momento, pues es con el presidente Petro. Entonces ese es el nivel del Estado. La estructura, el Estado colombiano tiene tres ramas del poder público, que es la ejecutiva, legislativa y judicial. La ejecutiva, que representa al presidente de la República y su gabinete de ministros. El poder legislativo, que lo ejerce el Congreso de la República, el Senado y la Cámara de Representantes. Y la judicial, que está conformada por las Cortes, la Corte Suprema de Justicia, la Corte Constitucional, el Consejo de Estado, la Jurisdicción Especial para la Paz, entre otros organismos. Investigue y explique qué es y cómo es la estructura jerárquica de la pirámide de Kelsen y la clasificación que la misma da a las normas. La pirámide de Kelsen está desarrollada, él era un austriaco llamado Hans Kelsen. Es un modelo teórico utilizado en la teoría del derecho para representar la jerarquía de las normas jurídicas dentro de un sistema legal. Entonces, en el contexto colombiano, la pirámide quedaría de la siguiente manera. Primero, va la norma fundamental o la norma suprema o la ley de leyes, que es la Constitución Política del año 91, donde se establecen los principios fundamentales del Estado, los derechos y deberes de nosotros los ciudadanos, la estructura del gobierno y los mecanismos de control y protección de los derechos. El ejemplo, pues la Constitución Política del año 91. Una segunda, más abajo, las normas constitucionales, que estas son las normas establecidas, son las normas que van en la Constitución. Ejemplo, son los artículos de la Constitución que garantizan los derechos fundamentales como la libertad de expresión, el derecho a la igualdad, el debido proceso, entre muchos más.
Más abajo estarían las normas legales ordinarias, que son las que da el Congreso de la República de Colombia, y se encuentra por debajo de la Constitución en jerarquía normativa. Ejemplo de ellos tenemos el Código Penal, el Código Civil, las leyes de presupuesto, entre otras. Más abajo están las normas subordinales o normas integrales, normas infralegales. En este nivel se encuentran las normas establecidas por el Poder Ejecutivo, las autoridades administrativas y otras entidades con otras entidades normativas. Por ejemplo, están los decretos, las resoluciones, los reglamentos. Ejemplo, podríamos decir que son como los mandatos que da también el presidente, que son resoluciones emitidas por entidades administrativas, como por ejemplo el Ministerio de Salud. Dice, explique qué es y cómo está cimentado el concepto de gobierno abierto, explique el marco normativo que lo sustenta y desarrolla. El marco normativo que sustenta el desarrollo del gobierno abierto incluye la Constitución Política de Colombia, reconoce el derecho al acceso a la información pública y promueve la participación de los ciudadanos en la gestión pública. También está la Ley 1712 del año 2014, que es la Ley de Transparencia y el derecho al acceso a la información pública. Esta ley regula el derecho al acceso a la información pública en Colombia. La Ley 1757 del 2015, que es la Ley del Gobierno Abierto, que define los principios, objetivos y mecanismos de participación ciudadana. También está el Plan Nacional de Desarrollo, que incluye el Plan Nacional de Desarrollo incluye las medidas y acciones para promover el gobierno abierto, como la implementación de la plataforma de participación ciudadana, la apertura de datos públicos y la promoción de transparencia en la contratación pública. También están las políticas de datos abiertos, que Colombia ha adoptado políticas que promueven la apertura de datos públicos, facilitando el acceso y la reutilización de la información generada por las entidades públicas. Otra pregunta que nos hace el profesor es, explique qué es y cómo está cimentado el concepto de transformación digital, explique el marco normativo que lo sustenta y desarrolla. El marco normativo que sustenta y desarrolla la transformación digital incluye la Política Nacional de Gobierno Digital, el Plan Nacional de Desarrollo, la Ley 1341 del 2009, que es la ley de las TIC. Esta ley establece el marco normativo para el desarrollo, promueve la masificación del acceso a Internet, la promoción de la competencia en el sector de las telecomunicaciones, la protección de los derechos de los usuarios y la generación de contenidos digitales. También está la agenda digital para Colombia en el año 2022. Esta agenda establece los objetivos, las metas, las acciones para implementar la transformación digital en el país. Ahorita pues está en auge lo del 5G también. Incluye iniciativas para mejorar la infraestructura digital, promueve la adopción de tecnologías digitales en el sector productivo y fortalece las capacidades digitales de la población. También está la estrategia del gobierno digital. Esta estrategia tiene como objetivo modernizar la gestión pública a través de la implementación de servicios digitales, la interoperabilidad y el sistema de datos, la seguridad digital, la formación del talento humano en tecnologías y de la información. O sea que el concepto de transformación digital en Colombia es cimentado en la modernización y digitalización de la sociedad y la economía a través de la implementación de las políticas de las TIC. Y el último punto dice, investigue y explique que las políticas públicas, cuáles están orientadas y relacionadas con la gestión documental. En Colombia existen diversas políticas públicas relacionadas con la gestión documental, y esta busca promover la eficiencia, la transparencia y el acceso a la información entre el sector público. Está la Política Nacional de Archivos, la Política de Gobierno Digital, la Ley 1712 del 2014, que es la Ley de Transparencia y Derecho al Acceso a la Información. Está la Ley 594 del 2000, que es la Ley General de Archivos. Está la política sectorial, que la política sectorial
tiene diversos sectores del gobierno colombiano, tiene políticas específicas relacionadas con la gestión documental. Por ejemplo, el Ministerio de Cultura tiene políticas para la preservación patrimonial del documento, mientras que el Ministerio de Educación promueve la implementación en la gestión documental de instituciones educativas. Están los planes de desarrollo. Los planes de desarrollo locales pueden incluir medidas para fortalecer la gestión documental del sector público. Entonces, en Colombia, las diversas políticas relacionadas con la gestión documental que buscan promover la eficiencia administrativa, el acceso a la información y la transparencia en el sector público. Por el momento, pues no, ya esas son las preguntas. Espero, así las expliqué como yo las entendí. Espero estén bien. Buena tarde.